Infoenergética.com presenta. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Estamos en el Energy Year España, en Madrid, y me acompaña Kim Kitts, a quien seguro que ya conocéis. Hola a todos. Noticia de hace muy poco, de hecho fue de ayer, a día de la grabación de esta entrevista, del límite en el precio del gas a 50 euros el megavatio hora. Y lo que estamos analizando todos, sobre todo en el Energy Year, aparte de otros temas, es el impacto que va a tener eso. A raíz del artículo que publicamos en Infoenergética de Kim, de las consecuencias imprevistas que podía tener eso, pues creemos que es un buen momento para profundizar un poquito más en esto, ¿no? Entonces, las consecuencias que puede tener limitar el precio del gas, ¿cuáles son? Bueno, la principal y la primordial que busca el gobierno es bajar el coste de producción de electricidad, ¿no? Lo que queremos controlar es buscar una segunda manera de controlar el coste bajando el precio en el mercado diario, para ponerlo lo más claro. Si tú tienes un precio de gas a 90 a 100 euros por megavatio hora y lo cortas por la mitad, a 50, pues el 50 multiplicado por 2 más el dióxido de carbono como 85 y tal, te va a sumar otro 34. Entonces tenemos 50 por 2, 100, 134, es lo que yo creo que lo que va a actuar como un tope en el precio. Y como estamos viendo estos días, también ha habido horas donde los precios pueden ser cero cuando hay mucha renovable, pero lo que también hemos visto son precios generalizados que son muchísimo más altos, por encima de los 200 euros por megavatio hora. Entonces, chichín, inmediatamente va a haber una caída en el precio. Lo que había yo discutido en el artículo era simplemente dar a entender que simplemente cambiando las reglas de juego no se puede esperar que no va a haber una reacción del mercado. Entonces, una cuestión que se está discutiendo ahora es cuál va a ser la interrelación entre lo que está ocurriendo en Iberia, porque Portugal y España están conjuntas en esto, qué es lo que va a pasar con las exportaciones al resto de Europa, del otro lado. Bueno, si tú estás sentado al otro lado del Pirineo y estás comprando la energía española, te va a salir un precio más barato que si tú la estás comprando en casa, ¿vale? Y eso lo que está interesante es que a la vez, sabiendo nosotros en este lado del Pirineo que los precios debiesen haber sido más altos, pues nos buscaremos la vida. Y una de ellas, por ejemplo, es que la hidráulica es flexible, buscaría una manera de no estar despachando hoy para esperar a momentos donde los precios podrán volver a las alturas que se den mucho más altas. Lo interesante de eso es que lo que quiere decir es que si ellas no quieren despachar, vamos a tener más ciclo combinado, que es el que estaba usando el gas al principio. Y a ese todavía se le tiene que pagar el coste real del gas. Claro. Entonces, si vamos a usarlas ellas mucho más, tenemos otro problema de subvención y quién va a pagar eso, como un sobrecoste. El objetivo principal es bajar la factura eléctrica de los consumidores que están acogidos a PVPC a las industrias, ¿no? Pero ¿puede haber un impacto indirecto, por ejemplo, en los inversionistas en proyectos de energía renovable o en la firma de contratos? ¿Cómo influye esta fijación del precio del gas en nuevos contratos que se puedan firmar entre productores renovables y compañías eléctricas? Vale, si nosotros estamos desarrollando un proyecto, el promotor va a decirse, siempre tiene que tener una previsión de lo que va a pasar al futuro. Si no quiere ir a mercado, tipo merchant, pues obviamente le están quitando dinero si estuviese produciendo hoy. La otra cuestión es que para financiar el proyecto tú tienes que firmar un contrato, ¿vale? Un PPA, vamos a decirlo más claro. Si tú tienes un PPA a largo plazo, ¿qué tipo de influencia va a tener estos cambios que están ocurriendo ahora a base de eso? Y la respuesta es no mucho. Por lo general, yo creo que tú podías todavía ir al mercado y buscar compradores a largo plazo por un precio razonable, que no será muchísimo más diferente de lo que hubiese sido hace, digamos, 6 meses. ¿Vale? Hay cambios que han ocurrido en los últimos 6 meses donde ha habido una tendencia altista. ¿Por qué? Porque si hoy mismo los precios están muy altos, pues ¿para qué firmar un contrato hoy para los próximos 10 años a un precio que es equivalente que si hoy no me gano nada? Si hoy me puedo llevar una rentabilidad más alta, pues tengo que fijar un precio más alto para un contrato, digamos, de 10 años. ¿Vale? Así de simple. Entonces, lo que pensamos que va a haber a base de eso no va a haber mucho cambio. Lo que sí va a cambiar es que no solamente están introduciendo esta medida, ya está la medida que entra con el Real Decreto Ley número 6/2022, que introduce un impuesto, digamos, como un impuesto a las ganancias extraordinarias. ¿Qué trabaja aquí? Bueno, lo que dice es que tú puedes firmar un contrato hoy, ¿vale? Y estarás pagando una diferencia entre un
un precio alto que se hubiese observado en el mercado mayorista, y lo que tú puedes ganar, que es una ganancia de 20 euros por megavatio hora el precio de gas. Interesantemente, si tú firmas un contrato a largo plazo o más de un año y con un precio que no sea más de 67 euros por megavatio hora, quedas exento. En otras palabras, si tú firmas un contrato a ese precio por 5 o 6 años, pues no vas a tener que pagar ninguna penalización. Y a 66, 67, 68 euros por megavatio hora es todavía un buen precio que no debiese afectar mucho al poder adquisitivo de poder financiar y de llevar a cabo proyectos renovables. Entonces, todos estos posibles inconvenientes que hay en la financiación pueden impulsar más que haya más renovables. Es decir, si al final los ciclos combinados no ofertan porque el precio se les está limitando y a ellos les está costando más, ¿puede ser que se demande más producción de renovables? El problema yo creo que no, pero a la vez tiene que haber algún balance, ¿no? Entonces, yo creo que a corto plazo, por definición, no podemos ver una entrada masiva de la renovable. Y al no ver una masiva entrada de renovable, siempre tenemos que estar fijados en lo que está haciendo el ciclo combinado como punto de referencia, ¿vale? Pero entonces el gran problema de renovable no es que el precio sea alto o cuando estuvimos en la pandemia, cuando fue bajo, eso claro, sí fue un problema, pero que el precio sea alto o por encima de lo que se necesita para tener una rentabilidad razonable. No es eso, el problema es que los proyectos no llegan a ready to build y no llegan a ser concretados. Entonces, y la respuesta es ¿por qué? Porque hay otros problemas. Entonces, el gran problema que llevan a cabo los promotores no es tanto que si puedo conseguir financiación, que si los precios van a estar demasiado altos o demasiado bajos. Hay dos problemas. En particular, el promotor doméstico. Lo que le preocupa a él es cómo saco yo el papeleo para que me dejen construir esa planta que yo tengo varios años bajo desarrollo. Perfecto. De todo esto y de mucho más se está hablando estos días en el Energy Year España. Para terminar, evidentemente, Kim, te quiero preguntar por tu opinión acerca del evento. Hombre, tú sabes que en Energy Year hemos sido patrocinadores con ellos varios años. Siempre tenemos una multitud de gente con diferentes intereses, súper interesantes. Recomiendo venir a hablar con nosotros, a charlar y verle el resto de la gente que hay aquí, porque se lo pasa a uno muy interesante. No solamente bien, sino intelectualmente siempre se aprende mucho. En el Congreso estamos hablando de que hay cerca de 600 personas en 2 días. Eso evidentemente refleja el interés que hay de congregarnos todos los que estamos en el sector y analizar, entre otras muchas cosas, este tema que acabamos de hablar con Kim. Así que, Kim, gracias como siempre. Un placer. Gracias. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista y nos vemos en un próximo vídeo.